Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de la nueva temporada de Fuera del Estudio. Volvemos después ya de unos mesecitos, pero tenemos bastante contenido ya en mente y preparado. Vamos a hablar de branding desde la perspectiva de negocio y cómo impacta en la actividad de la empresa, de las marcas, etcétera. Entonces, bueno, estamos muy ilusionadas por empezar y volver a estar aquí con vosotros. Y hoy tenemos un temita muy interesante, porque vamos a presentar a una persona que lleva mucho tiempo comunicando y que es bastante conocida, ¿verdad, Mónica? Preséntalo tú si quieres, que lo conoces mejor. Sí, vamos, le comenté a Nerea, tenemos que hablar de este vídeo que ha compartido Romo Alfons, ya spoiler aquí ya directamente, porque le llevo siguiendo desde hace tropocientos años, desde casi que empezó, no desde que empezó literal, porque la gente que empezó en YouTube se puede ir a la prehistoria, podemos decir, pero vamos, sí, prácticamente desde que empezó a conocerse. Y cambió un montón. Y este vídeo es muy relevante para nuestro sector, dice mucho relacionado con negocio, que es en lo que nos vamos a centrar esta nueva temporada, negocio y branding, que siempre está ahí como de coletilla y parece que no. Entonces, Romuald lleva pues más de 10 años, dale que te pego, 13, creo que tiene aquí investigación anotado. Y, y claro, son muchos años en los que ha cambiado muchísimo y desde su marca personal ha creado marca comercial, tiene una agencia Big SEO que es muy conocida ahora y demás y se ha posicionado mucho en esto, en YouTube y no sé qué. Y ahora está hablando de consejos de negocio, de cómo emprender, más que de cómo crear un canal de YouTube con su marca personal. Y sacó un vídeo no hace tanto muy interesante y queremos comentar, ¿verdad, Nere? Sí, en el vídeo, bueno, lo comenta él, básicamente después de 13 años con la empresa, 13, 14 años, se ha dado cuenta de que la marca es la reina. Y en este vídeo habla de unos cuantos puntos clave que para él son importantes a la hora de liderar o hacer crecer un negocio, como la responsabilidad, que siempre tienes tu responsabilidad de todo lo que ocurre en la empresa, el no bullshit, el saber priorizar. Bueno, todo eso lo vamos a dejar en la descripción, básicamente el vídeo, por si os interesa verlo. Pero nosotros nos queríamos centrar en 3 puntos clave que son las que más relacionados están con el branding. Y uno de ellos es el branding, el que directamente habla de él con estas palabras, branding. El otro es el equipo. Y el tercer punto es la calidad versus la cantidad. Sí, él creo que, no sé cuántos puntos menciona, creo que 7 u 8. 7 u 8 puntos y los 3 primeros, como dice Neres, son más relacionados con la dirección de negocio, que es eso, el sentirte responsable, no sé qué, son muy buenos. O sea, es un vídeo que yo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Lo compartimos con nuestros clientes, ¿verdad? También, porque Sí. está chulo. Habla mucho de liderazgo y, bueno, de un tipo de liderazgo concretamente, ¿no? Y un poco la perspectiva sobre ese liderazgo. Entonces, bueno, tampoco vamos a comentar todo el vídeo porque se nos haría eterno, pero sí que estos puntos clave que ya abarcan bastante, porque al final el branding abarca muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tocar estos 3 pilares, empezando por el primero, que se va a ser el más amplio. Y en este punto, el del branding, diferenciarse o morir, Romo Alfons habla de las promesas realistas y de dejar las ilusiones, el copy persuasivo, el copy igual más exagerado o más agresivo y centrarse en promesas cumplibles. Sí, cuando menciona directamente el branding, en trabajar el branding, a ver, de norma general, a mí ya me gustó mucho que habla del branding literalmente, es decir, de trabajar la marca, no solo de, bueno, las frases y tal, ¿no? Que esto ya es un punto más específico de, vale, vamos a trabajar el mensaje de marca, sino de forma general ya habla de la marca en plan, es que la marca, el trabajo de marca lleva años, en plan, es a largo plazo, menciona como que algo así, ¿no? Por norma general, después matiza en qué elementos el branding impacta, que lo vamos a mencionar como que después todo está relacionado, pero bueno. Y a mí una de las cosas que más me gustó al principio de todo es como eso, como que le explotó la cabeza cuando descubrió el branding y se dio cuenta de que es tan necesario, que el cambio es muy, o sea, genera un impacto muy grande en tu forma de hacer negocio, de tomar decisiones, de no sé qué, pero que realmente es lo que funciona, o sea, es que lo pone por las nubes, realmente. Es que me enamoré de Romuald, o sea, cuando hablaba de branding así, digo, vale, por fin, te has dado cuenta, ¿no?
Para empezar, porque habla de branding directamente y no de palabras sucedáneas que tienen impacto en el negocio y que muchas veces pues también son branding, pero se le llama de otra manera. Y en segundo lugar, porque sí que es cierto que en este entorno de negocios muchas veces se le da muchísima importancia al tema de hacer public, captación, inversión y recoger esa inversión de vuelta. Y aquí, en este punto, él dice literalmente que el branding o trabajar un buen branding hace que tú reduzcas los costos y aceleres el crecimiento. Literalmente dice, a través de la marca atraes clientes, no vas a por ellos. Eso, eso. Y lo de las promesas, que vuelvo atrás con lo que decías tú antes, que decía que ojo con las promesas, ¿no? Que es un poco el apartado de este subapartado que has mencionado. Muy importante, porque a mí me pareció curioso porque él por encima lleva años cultivando esto del clickbait, porque es un as en el clickbait, siempre cambiando el título del vídeo a ver quién le da más clics, las portadas, las típicas portadas de YouTube con el marco rojo o verde o azul, o todo esto fue gracias a que él dijo, bueno, la marca importa una mierda, vamos a conseguir los máximos clics posibles. Entonces, ese cambio de perspectiva de decir, vale, una cosa es lo que funciona en marketing y otra cosa es lo que es construir marca, también es interesante, ¿no? Cómo cambia el enfoque a largo plazo, pensando a largo plazo y en negocios que quieren sobrevivir a largo plazo o el impacto que quieres conseguir a corto, vis a largo, ¿no? Me pareció curioso. Y lo de la promesa, sobre todo, el cuestionamiento que tienes anotado para comentar, Nere, el tema de las newsletters, ¿no? Y de los mensajes en los emails y todo esto, que me parece interesante para que comentes. Que antes hacía como un copy mucho más persuasivo, ¿no? Y más enfocado en... En Big SEO, en la academia, en su Sí. empresa principal de formación y para empresas. Sí, no, que antes hacía un copy muchísimo más de promesa grandilocuente, de te vamos a ayudar a ver, estoy ahora mismo improvisando porque no sé Cambiar la exactamente qué decía, vida. pero sí, te vamos a cambiar Sí. la vida, vas a conseguir vender no sé cuánto, vas a conseguir facturar no sé cuánto, y se dio cuenta de que realmente había ciertas promesas que, en primer lugar, no puedes asegurar que cumplas porque hay muchas cosas que se escapan de tu control cuando ofreces estos servicios o enseñas a una persona a hacer lo que tú haces, igual a ti te funciona y él no, por el tipo de negocio, por la implicación que él tenga. Entonces, bueno, esas promesas grandilocuentes venden muy bien, porque tienen mucho impacto, pero no son reales. Realmente, al final, no deja de ser una posibilidad, no es una ciencia exacta. En cambio, cuando te centras en lo que sí puedes cumplir y tienes una promesa de marca que sí puedes atajar al 100%, eso te va a dar siempre y te va a construir marca y te va a dar autoridad. De hecho, una cosa que es muy interesante dentro de este punto es que siempre está hablando de dos cosas principales que nosotros siempre decimos, que es que el branding, en cierto modo, también tiene su retorno. Trabajar el branding de una marca, trabajar la marca. No necesariamente no es como hacer una campaña y luego revisar los datos. Es algo que se construye de manera lenta, porque como bien dice él, la marca cuesta años. Pero el branding, en primer lugar, te permite que esa inversión en campaña se reduzca porque no necesitas hacer tantos esfuerzos y al mismo tiempo, como él dice a lo largo del vídeo, te permite justificar el valor del producto o servicio más allá del precio. Total, y para esto datos que ya hemos mencionado en otros episodios y que podéis escuchar en otras temporadas, que ahí es donde damos más la chapa con el tema del branding, pero sobre todo cuestionar lo que está diciendo Romuald, ¿no? Que me parece muy curioso cómo se ha dado cuenta del impacto que puede tener a largo plazo. Y él lo dice, pero como está tranquilo con su negocio, es decir, confía en su negocio, ya sabe que lo que hacen está bien y tal, y lo que quiere es que tener menos problemas a nivel de dirección empresarial y a nivel interno en el equipo y demás, que ahora vamos a mencionar, pues sabe que es lo más inteligente, trabajar la marca. Y hay una cosa que menciona, que no sé si la tienes por ahí anotada o si me estoy adelantando, pero que habla de la serendipia que provoca el branding, ¿no? Bueno, está anotada, pero un poquito sí que te estás adelantando. Pero sí, habla mucho de cómo al final es recoger lo que siembras. Lo que sí queríamos comentar en este punto, porque también queremos añadir nuestro granito de arena al contenido, es que habla del branding como un elemento un tanto aislado del resto de puntos, que comenta un montón de puntos, como habíamos dicho, el liderazgo, el saber priorizar, pero luego No hay otros... literalmente, pero... Sí.
Pero luego hay otros puntos como crear contenido, la comunicación, la creación de equipo, que la creación de equipo al final tiene mucho de cultura de marca, que son puntos que parece que están totalmente aislados del branding y para nada. Son puntos que están y muy relacionados y dentro de lo que se trabaja dentro del branding, ¿no? Que al final crear contenido, que es estrategia de comunicación, branding. Retener talento, que es cultura interna, branding. Calidad versus cantidad, al final es un enfoque, son valores, branding. Exacto. Es como que se da cuenta, pero no se da cuenta. Es decir, a mí, no sé, igual tiene un concepto parcial, lo está descubriendo o está en proceso de, no lo sé. Igual lo sabe y no lo comunicó del todo bien, pero parece como que el branding lo cuenta como un solo punto, pero todos los puntos, menos los 3 primeros que menciona, es de 7, los 3 primeros, no, pero el resto son todo branding, porque cultura, equipo, o sea, equipo es cultura. La selección del personal y todo eso, te basas en valores, en formas de trabajar y demás que se definen con el branding. Entonces, al final, lo que pasa es que se sigue percibiendo como una cosa aparte y al final es una forma de desempeño empresarial, es una forma de liderazgo y de entender la dirección de las empresas y la forma de gestionarlas. Y se le nota porque todo el rato en los demás puntos, o sea, no lo dijo literal, por eso decía, no lo dijo literal, pero me sorprende cómo durante todo el vídeo vuelve a mencionar el branding y dice, no, es que es el branding, ¿ves? Y entonces serendipia, y que le gusta esa palabra y la repite cada 2 por 3 y tal. Y es muy curioso porque, bueno, a mí, yo no soy fanática de nadie. Romo Alfonso es una persona que he seguido desde siempre en su desarrollo, pero sí que es cierto que es ejemplo de mucho en la trayectoria que ha compartido en YouTube y le siguen millones de personas. Eso es así. Y tiene una empresa que pues es muy exitosa. Entonces, que él hable de todo esto y demás está generando una pedagogía que es muy necesaria alrededor del branding. Y es en un entorno que él es, o sea, su empresa se dedica al SEO y al marketing, básicamente. Entonces, mola, ¿no? Que valore el branding. Sí, sí que es cierto que el branding al final abarca prácticamente muchísimos palos o casi todos los palos de una marca, porque al final es lo que se encarga de gestionar esa percepción y esa percepción la gestionamos mediante pensamiento estratégico, definición, etcétera. Pero sí que es agradable que no se centra en el branding como una identidad gráfica o un logotipo, o sea, ya salió de eso por completo dentro del discurso. Y también apoya precisamente algo que nosotros divulgamos muchísimo, que es el impacto que tiene el branding en el negocio, en su rentabilidad, en su crecimiento y en su posibilidad de pivotar frente a crisis, ¿no? Y al final sobrevivir o incluso crecer aprovechando momentos que no son tan agradables. Puso un ejemplo sobre una clínica dental. La clínica dental, que bueno, como sabréis muchas personas, hace X años había un montón de clínicas dentales que eran de padres a hijos y básicamente pues era como los doctores que tenían esa clínica dental y operaban pues en su clínica, digamos, bajo una marca personal, no tanto marca comercial como es más habitual ahora, ¿no? Entonces siempre se generó una reputación acerca de ese apellido del dentista que trabajaba, aunque tuviera más empleados, bajo esa marca. Él comenta que cuando no tienes un branding consolidado, muchas veces este branding, como por ejemplo en el caso de una marca personal, es algo que se trabaja de manera inconsciente, pero que se sigue trabajando. Pero cuando no lo trabajas, te ves obligado a competir por lo que está estipulado dentro de tu sector, probablemente pues por precio o por servicios. Sin embargo, cuando empiezas a ser reconocido por tu valor como profesional, en este caso, dentro del ejemplo de un dentista, pues por tu marca personal, te alejas de esas competiciones por precio porque al final las personas quieren trabajar contigo o quieren que tú seas su dentista, con lo cual te alejas de ciertos debates. Esa es la verdadera fuerza detrás de trabajar un branding. Dentro de la pregunta de debate que teníamos estipulada era precisamente hablar un poco de qué es el branding. ¿Qué es el branding y por qué nosotras comentamos que vemos que está un poco aislado, a pesar de que le da un poco más de apertura a que no sea simplemente un logotipo? Sí que tiene un apartado propio el branding cuando realmente es algo muchísimo más amplio en el que entra la cultura de marca, entra los equipos. Entonces, nosotras queríamos hacer una pequeña definición de qué es el branding, cuáles son las partes que toca
y aportar un poco de datos sobre el impacto que tiene esto en el negocio, que nosotras luego lo documentamos mucho en nuestro blog, en otros artículos, donde escribimos, LinkedIn y demás. Pero bueno, aquí tenemos también más datos y aportaremos fuentes, como siempre, en la descripción del vídeo. Si quieres, veo que tienes, como siempre, Nerea, con su parte de investigación, un montón de datos aquí volcados. Yo voy a dar definición de branding, Mónica, y voy a dejar que tú vueles como mariposa y aportes ese extra que sé que vas a querer aportar. Bueno, en definitiva lo que queremos decir es que el branding no es algo que podamos separar por silos de una manera aislada, sino que es algo muchísimo más complejo, que incluso habla de la forma de entender la dirección de los negocios. Y nosotras tenemos también aquí unos datos que podemos compartir sobre el impacto que tiene el branding a nivel financiero en los negocios. Que si quieres, Mónica, puedes leer alguno por aquí. Tenemos algunos de los que tenemos compartidos en artículos, otros nuevos. Sí, algunos de ellos también gracias al Foro de Marcas Renombradas y toda esta gente, ¿no?, que hace una labor tremenda para sacar datos que supuestamente dicen que el branding es intangible. Pues no, hay un montón de datos. En nuestros episodios tenemos compartido un montón, pero vamos a mencionar, pues, por ejemplo, el de que las empresas afectadas por crisis de reputación, que esto es una cosa importante, enfrentan pérdidas promedio del 7% en su valor de mercado. Esto es un dato importante porque el 7%, cuidado, ¿no? Y más si hoy en día estando online, que es muy fácil generar problemas de reputación, cancelaciones y críticas grandes que puedan generar impactos de este tipo, cuando no se tiene un branding bien definido, claro, o una dirección estratégica en este sentido. Después tenemos que esa buena reputación en sostenibilidad, por ejemplo, que es un tema que importa mucho hoy en día, puede aumentar significativamente el valor de una marca. Es decir, simplemente por cumplir unos estándares de sostenibilidad ya se percibe como de mayor valor a esa marca, a ese negocio, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos el 69% de los consumidores y consumidoras necesita confiar en una marca antes de comprar sus productos o servicios. Esto es, bueno, muy mítico de que la venta se hace mucho más fácil cuanto mayor confianza genere. El 73% de los consumidores reconoce que el marketing y la publicidad influyen en su decisión de compra. Sí, ese marketing y esa publicidad tienen que ir regidos por una dirección estratégica previamente trabajada en branding. Si no, pues no construimos, deconstruimos marca, básicamente. Por eso lo digo. Y después algunos de los datos de mejora de cifra de negocio que hablábamos del Foro de Marcas Renombradas, que son muy chulos, porque es literal, está todo demostrado con datos y demás, que es que pues, un desempeño empresarial basado en marca mejora por 2, o sea, tiene una multiplicación en la cifra de negocio, aumenta un 43% el crecimiento a medio plazo en facturación. Y la longevidad del negocio se aumenta un 27%. Esto a largo plazo son datos muy relevantes, ¿vale? Sí, también hay más datos sobre el aumento de la rentabilidad, un aumento de un 40% de la rentabilidad en marcas que tienen un branding trabajado, un aumento del margen de ventas de un 3,4 por un 3,4, un multiplicador. En fin, tenemos más datos de estos compartidos, tanto dentro del Foro de Marcas Renombradas vais a poder encontrar estos estudios, datos y fuentes, dejaremos más fuentes en la descripción, y nosotras también hablamos mucho de cómo se mide el branding en nuestros artículos dentro del blog y en algún vídeo que también tenemos en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, hasta aquí el punto del branding y todo lo que abarca. Ahora vamos a hablar del segundo punto que también comentaba Romo Alfonso en el vídeo, que es el equipo. Contratar bien y retener mejor. Esto es un equipo que a Nerea le mola mucho, ¿a que sí? A ver, es que él en este vídeo habla mucho de cómo fue su perspectiva personal de ese proceso de contratar equipo. Al principio contrataba pues personas que eran más cercanas a él o que eran amigos o que eran afines, y conforme el equipo iba creciendo él se fue dando cuenta de que las cosas se iban de su control. ¿Por qué? Pues porque ese equipo ya no está bajo una influencia directa, porque igual ya incluso la influencia dentro del equipo lo tiene delegada a un líder de equipo, y si el líder de equipo no es el adecuado para dirigir a esas personas,
acorde a esa cultura de marca o esa estrategia que tenemos predefinida en la marca, en el negocio, pues todo se desmadra. Ya no hay control sobre el equipo, lo pierdes totalmente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Interesante. Aquí es de donde habla Romo Alfons el tema de que el branding literalmente se da serendipia, es lo que dice literalmente, y que para atraer talento primero tienes que ser un referente. Y para retenerlo, debes ofrecer oportunidades reales de desarrollo dentro de la empresa, citando textualmente. Claro, al final, dentro del mundo del branding lo tenemos claro porque sabemos que básicamente se trata de ser atractivas y atractivos. Y cuando una persona es atractiva, ya sabemos lo que significa, ¿no? Pues una empresa atractiva tenemos que saber también lo que significa. Y básicamente, cuando una empresa es atractiva para el personal o para el talento, es porque cumple unos estándares, esto a nivel de cómo tengo que funcionar yo como empresa, pero es que yo para seleccionar también tengo que tener claro el tipo de personal que quiero. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer como empresa, desde la dirección, muy importantes y que muchas veces no nos hacemos y que delegamos pues en el personal de recursos humanos, no sé qué, y no sabemos qué criterio están llevando desde ahí, ¿no? Desde esos departamentos. Y al final un poco volvemos a la misma idea inicial que comentaba Nere de que el branding no es un silo, es una forma de desempeño empresarial. Entonces, todas las elecciones tenemos que trabajarlas en conjunto y todos los departamentos tienen que trabajar en conjunto, que esto es una cosa que también en experiencia de cliente se está identificando mucho, la necesidad de dejar de dividir los departamentos tanto. Sí, no, o que por lo menos haya una buena conexión, una buena comunicación y no que cada uno esté de manera aislada en lo suyo. Él comentaba desde su perspectiva que para él este cambio vino cuando el equipo se hizo tan grande que su influencia sobre el equipo no estaba controlada ni medida de ninguna manera. Es decir, que por otro lado, cuando sí influenciaba al equipo, sí sentía un mayor control. Y que para él el mayor cambio, que os lo explicará mejor en el vídeo, era la parte de la selección. Esa era la parte clave donde se hizo el cambio porque eligiendo a las personas adecuadas generabas ese ambiente o ese equipo que estabas buscando. Que nosotros estamos de acuerdo. Vale, sí, es cierto. Pero ¿cómo construimos un equipo alineado con la marca? Para empezar, ¿cómo generamos esos criterios de selección si no tenemos claros esos pilares de cultura de marca que queremos generar, ese sistema, ese ambiente? Eso es algo que primero hay que definir previamente. Y si bien es cierto que cuando el equipo es pequeño puede estar bajo la influencia del líder o el CEO, si el CEO tampoco tiene claro esos pilares de cultura de marca o la fuerza, el impacto que tiene el equipo dentro de su negocio, tampoco va a estar definido de una manera muy clara y probablemente tampoco consigamos ese ambiente estratégico o ese equipo estratégico de alto rendimiento que estamos buscando, ¿no? Y que las personas al final se sientan parte de la empresa, que quieran seguir dentro, creciendo, tener esas oportunidades, etcétera. De mejora y de crecimiento, sí. Que esto también es importante, ¿no? Entender que la empresa va evolucionando y que esas personas también tienen que evolucionar con la empresa y que tienen que tener motivación para eso. Y bueno, esto teniendo en cuenta la gran crisis de burnout que estamos viviendo a nivel mundial, vamos. Renuncia silenciosa, crisis, sí, totalmente. Es que al final desde la pandemia impactó muchísimo a todo el mundo. Y a todos los sectores. Nos hartamos, ¿no? Es como que ya la gente se hartó y dijo, hasta aquí llego yo y yo esto no lo quiero más en mi vida, no quiero vivir así o quiero algo mejor o lo que sea. Entonces, bueno, ha cambiado todo mucho en este sentido. Uh-huh. Y nosotras insistimos mucho en que esto es un tema, por supuesto, de condiciones, ¿vale? De trabajo, pero también de tener alguna dirección más allá. De hecho, traemos algunos datos que respaldan esto que estamos diciendo, la importancia de tener definida esa cultura de marca o tener esos propósitos, esos valores también definidos con los que el equipo se siente identificado y quiere formar parte del desarrollo y no simplemente sentirse la pieza de un engranaje, sin más. Entonces, algunos de esos datos voy a compartir yo un par, Mónica, y compartes tu otro par, venga. Vale. Bueno, el impacto en la atracción y la retención del talento. El 76% de los profesionales de recursos humanos afirman que el branding dentro del proceso de selección tiene un gran impacto en la capacidad de las empresas para atraer y retener mejor el talento.
Esto es lo que afirman el 76% de los profesionales que se dedican al reclutamiento. Por otro lado, el 69% de los candidatos no aceptaría un trabajo en una empresa con mala reputación, incluso estando en el paro. Cuidado, que esto es importante porque, claro, el 70% casi de las personas que están en el paro no aceptaría trabajar en un trabajo por mala reputación en la empresa. Es decir, yo sí estoy en el paro y encuentro una empresa, pero esa empresa ya sé que paga mal, trata mal, no tiene dirección, están ahí, que estás ahí por estar cada día, no creces, no te aporta nada, no es ni currículum, no te suma ni en el currículum, pues prefieres buscar otra cosa, claro. Y será esa empresa la última opción. Y irá gente que no tenga otra opción, que la única que le quede sea eso. Esto es perjudicial para el negocio, obviamente, porque si tú tienes gente así en tu negocio trabajando, pues ¿qué esperas? ¿Un alto rendimiento? Pues no vas a tener un alto rendimiento, obviamente. Vale, otro dato que tenemos por aquí es el estudio de Gallup, o no, Gallup, no sé cómo se pronuncia. Gallup, probablemente. Pues Gallup. Gallup, así va a poner Iván aquí en la edición Gallup. Las empresas con un propósito claro y comunicativo logran un 30% más de retención de talento, lo que demuestra que un sólido sentido de misión puede crear un entorno laboral más atractivo y duradero. Un 30% es una burrada. O sea, es lo que te estás ahorrando en despidos, en papeleo, en malas caras, en malas emociones generadas entre esa persona y su familia. Y es, bueno, un ahorro brutal en todos los sentidos, en costes de todo tipo. Y por último tenemos el dato aquí del informe de LinkedIn que revela que el 72% de los candidatos y las candidatas, supongo, considera que una marca empleadora sólida influye en su decisión de aceptar un trabajo. Es decir, que si conoces, sobre todo supongo que tiene mucho que ver con el estar en el top of mind o, bueno, si visito la marca y la reviso un poquito, que me dé buen rollo, ¿sabes? Que tenga buen rollo, que se le vea sólida, consistente, con una buena imagen, con unos buenos criterios o valores, que perciba yo qué tal. Es importante, ¿no? El impacto que tiene. Son números grandes. Sí, y de hecho, saliéndome un poco del guión, me está viniendo a la mente algún estudio que hemos realizado en el que hemos percibido que los consumidores dentro de ese sector ya tienen etiquetas que reconocen que son buenas empresas para trabajar, porque son cómodas o porque tienen una buena percepción dentro de la valoración interna. Es decir, que ya hay etiquetas que no solo hablan del impacto ecológico, de sostenibilidad, sino etiquetas que hablan del impacto en calidad de vida de los empleados de esas empresas, ¿no? Y esas empresas que tienen esas etiquetas, obviamente, tienen muchísima más facilidad para atraer talento, retener talento y son casi aspiracionales para trabajar y crecer ahí, como fue Google durante muchos años y sigue siendo, de hecho. Por ejemplo. Es clave. Sí. Y bueno, para cerrar antes, pues nada, esto, que Romuald cree que esto es uno de los aspectos más esenciales a la hora de la dirección empresarial, de tomar buenas decisiones y generar un impacto exponencial en la empresa. Son cambios que dice que son muy importantes en las empresas. Pues obviamente hay datos que lo reafirman, pero como que él lo comparte pues, a través de la experiencia y es de valor y pues comparte ahí tipicitos que tienen todo que ver con tener muy claro los valores, el perfil de la persona, el ambiente que quieres generar, la cultura de marca. Branding. Exacto. Bueno, y en el último punto vamos a hablar de la calidad versus la cantidad, ¿no? De un crecimiento sostenible. En este punto, Romuald vuelve a tocar ese tema de esos copies de los que hablábamos al principio, que eran un poco más agresivos, con promesas más grandilocuentes, más grandes. Y él comentaba que esas promesas sí que ayudaban a vender al principio, porque al final tienen un gran impacto, pero que con el tiempo acababan siendo un gasto, porque acababa siendo más caro volver a generar ese impacto, volver a generar esa confianza para volver a recibir lo que en un principio pues conseguía. Es decir, había que invertir más
en campañas para conseguir lo mismo que al principio invirtiendo menos. Y Aquí, sí. perdón, que quería apuntar porque esto me recuerda pues a la guerra entre publicidad, o marketing y branding, que pues al final ya veis que nosotras no lo entendemos como algo separado, sino que también se impregna el branding en todo, ¿no? Que tiene que trabajar de forma integral, pero me recuerda a esa guerra porque, claro, hoy en día estamos viendo como la inversión en publicidad en redes sociales está funcionando como una tragaperra para muchas empresas, pero literalmente. Es decir, si yo no meto dinero en publicidad aquí, no tengo visibilidad y no obtengo resultados. Esto está pasando demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta que muchas veces con acciones o campañas publicitarias, pero un poquito más pensadas desde el ámbito de la marca, ¿no? De generar un impacto más desde la marca que desde la visibilidad, solo pensando en llegar a más en alcance, en visibilidad y demás, sino más generar un impacto a nivel de marca con significado y con relevancia, pues dejamos de ser la noticia del día que dentro de 2 días se olvida la gente de nosotros y generamos un impacto que eso permanece y que estamos más cerca del top of mind, ¿no? Que es lo que necesitamos, porque hoy en día con tanta información y demás, pues es lo que pasa, que al final la gente se olvida rápido de nosotros porque como no metamos dinero en caja, pues nada, ¿no? Entonces, esto también es calidad frente a cantidad, es decir, no tiene tanto que ver con el número de impactos que generamos, sino con la calidad de esos impactos que generamos. Sí, al final si hacemos campañas de comunicación o de publicidad sin ningún tipo de estrategia detrás, ningún tipo de control, ningún tipo de trabajo de marca hecho, pues los resultados van a ser impredecibles y probablemente nos hagan dependientes a tener que volver a realizar esa campaña para volver a tener impacto porque no hay un trabajo de marca que nos haya diferenciado de alguna manera dentro de nuestro sector y que nos haga elegibles por encima de los demás. Aquí nosotros tenemos en este punto una pregunta de debate que es cómo impacta la calidad en la percepción a largo plazo y, en cierto modo, qué es la calidad. Porque ya sabéis que nosotros hablamos mucho de la ética y del impacto que tiene la ética en el negocio, en el branding y la rentabilidad de la ética. Y no dejamos de hacernos la pregunta de, al final, la calidad del producto o el servicio también es ser fiel a lo que prometes. Es decir, si estás prometiendo algo, estás dando una promesa de marca, te vamos a ayudar a conseguir esto, cumplirla es tener esos estándares de calidad cubiertos, ¿no? No deja de ser al final no muy distinto a la ética o a los valores de los que hablamos tanto, ¿no, Mónica? Digo yo. Sí, 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 total. Al final, esto sí que yo entiendo que hay excepciones donde la cantidad es más importante que la calidad. Hay algunas excepciones, pero tendría que pararme a pensar. O sea, es por no ser radical, en las que decir nunca es mejor cantidad que calidad. Vale, voy a intentar no ser blanco o negro, no voy a polarizarme como lo que se espera en toda la sociedad. Pero en la mayoría de los casos, todo el mundo prefiere, en la mayoría de los casos, calidad frente a calidad, ¿vale? En un estándar de vida normal y corriente es lo que preferimos. A la hora de ofrecer nuestros servicios, lo mismo. A la hora de trabajar, de tu empleado o de empleada, ¿qué esperas? De tu compañera de trabajo, ¿qué esperas? ¿Que trabaje mucho o que trabaje bien? De lo que te compras, de dónde inviertes, del tiempo que dedicas a las cosas. ¿Qué quieres? ¿Más tiempo o mejor tiempo? ¿O estar a todo? ¿O estar más a eso? O sea, al final, esto es un debate que tiene poco sentido porque es obvio, pero como decimos siempre, el sentido común a veces no es tan común. Entonces no abunda. Y nosotros siempre decimos que branding es sentido común, tan simple que es complejo, como nosotras. O sea que lo que parece simple a veces es más complejo de lo que parece. Y en el mundo empresarial solemos tender a querer más cantidad que calidad. Y aquí es donde tenemos que debatir internamente, o sea, animamos a que exista una reflexión ética, porque es una reflexión ética de qué es mejor o qué es peor, qué conviene al negocio de cara a qué le conviene también a mi cliente.
Son preguntas que probablemente coincidan y normalmente lo que le conviene al cliente es lo que le conviene a la empresa a largo plazo. Entonces, es un cuestionamiento ético que está basado también en valores, pero que creemos que solo tiene una dirección o una respuesta posible. Romuald Fons pues ha dejado su respuesta bastante ética para nuestra forma de entenderlo y está haciendo cambios en ese sentido, que me parece como muy maduro. Está en una época de 13 años de emprendimiento, en la adolescencia no, ya está llegando a la madurez. ¿Te acuerdas que habíamos hablado, creo que había sido en el directo de Comisuras, precisamente de los estados de madurez de la marca y la relación que tenía eso con el branding y su relación con el negocio? Que cuando una marca es más inmadura, pues toma decisiones más impulsivas, menos, yo necesito branding para hacer esto, yo hago pim pam pum, bocadillo de atún, y ya está. Y conforme la marca va madurando, va diciendo, no, yo quiero establecer unas bases, unos criterios, una dirección, esto no puede quedar al azar. Y de hecho, él lo comenta al principio del vídeo, si no recuerdo mal, que igual hace unos años podías hacerlo así, pero que ahora hay mucha competencia y muy rápida. Con lo cual, ese tiempo que tú no estás invirtiendo en tomar decisiones estratégicas, lo está invirtiendo tu competencia. Eso lo comenta así. Sí, ese es un punto muy bueno que menciona Nere, porque tal cual, esto nosotras pues también es como nosotras estamos en el propio tema, pues ya lo sabemos como de sobra, pero es cierto que esto viene pasando desde la revolución industrial, cuando empezó la competencia a multiplicarse, las necesidades de trabajar marca, diferenciación en general, se multiplicaron y por eso el branding ha evolucionado tantísimo, que ahora es una filosofía de negocio, es una forma de desempeño empresarial, porque ha evolucionado hasta las necesidades que tenemos hoy en día, que es de más conexión, de mayor permanencia en la mente de las personas y tal, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí tenemos unos datos de cómo impacta la ética en los negocios. Insisto que nosotras hacemos bastante contenido sobre la rentabilidad de la ética, el impacto de la ética, la importancia de la ética y cómo la ética repercute en nuestro carácter, ¿no? Porque nos define. Pero la ética no entendida como un greenwashing, que la ética no es solo green, o sea, no es solo verde. La ética es pues, lo que estamos comentando ahora, es decir, hacerme preguntas de ¿quiero hacerlo mejor o quiero hacer más? Es simplemente esto, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos con vender más en vez de vender mejor. Yo creo que Romuald es la pregunta que se ha hecho y dice, quiero hacerlo mejor, no quiero hacer más. El más, pues ya, claro, ya cumplió récords, ¿sabes? Entonces también ya estará tranquilo. Pero bueno, esto, ¿no? Que la ética no es solo green, que quería apuntar. Sí, no, efectivamente, no siempre está necesariamente relacionada con un propósito verde o con sostenibilidad, a veces está relacionada con la transparencia y con hacer las cosas lo mejor que podemos hacerlas y siempre apuntar a hacer las cosas de la mejor manera posible, con esa intención. Exacto. Bueno, pues según el Edelman Trust Barometer de 2020, el 73% de los consumidores consideran que la ética de una empresa es más importante que sus productos o servicios. Cuidado. Esto es que a mí me aplastan estas cifras, ¿eh? A partir del 2020, que también con pandemia y tal, es cuando yo creo que la gente también se empezó a cuestionar un montón de cosas y son, bueno, lo vimos reflejado en todo el greenwashing y todas estas cosas, ¿no? Pero no en todos los aspectos, de todo lo demás, ¿no? En todo lo demás que implica la ética. Nos centramos demasiado en lo verde. Y nos estamos olvidando de los otros aspectos. Y los otros aspectos, es decir, si el nacimiento de la empresa ya es ética, se arrastra y todo lo demás ya va a ser más ético, más sostenible, mejor. Efectivamente. Aquí tenemos otro informe que tiene una estadística aplastadora. Y es el informe de Meaningful Brands de 2019 de Havas Group, revela que las marcas percibidas como auténticas generan un 134% más de recomendaciones y un 46% más de intención de compra. Esto, hace poquito hablamos en LinkedIn de esto, que la gente sin personalidad, ¿no? Es como, si alguien no tiene personalidad es como, uy, vale, te llamo luego. Muy desconfianza, ¿no? Por querer gustar a todo el mundo. De hecho, estamos en una época en la que pedimos todo el rato posicionamiento. Sí, queremos que digas, ¿estás de mi parte o estás contra mí? Está muy polarizado el mundo. Hay que mojarse, sí. Aunque digas que no lo tienes claro y que te lo estás pensando, pero que lo comuniques. O sea, es que se está exigiendo mucho comunicar y
y esto, sí. Y después el último dato que veo por aquí es que de acuerdo con el brand... Bueno, mira, Es por que favor, sabía. A hazlo ver, tú, dilo tú. de acuerdo con el informe de 2023 de Brown Authenticity Report de Breakthrough Research, para la generación Z, la autenticidad es clave. El 82% confía en las marcas que utilizan imágenes reales de sus clientes y el 72% prefiere empresas que apoyan causas sociales. Lo que hablábamos antes de mojarnos y posicionarnos. Oye, y aquí me viene a la cabeza esta obsesión, que no sé qué obsesión, con usar. Por favor, espero que Iván saque este recorte y lo meta para redes, porque qué obsesión con las fotografías de la IA. Eso no conecta con nadie. O sea, se nota a leguas que es la inteligencia artificial que está creando esas fotografías, pero es que para mayor INRI, esas fotografías las crea gente del mundo de los negocios, gente del marketing y del branding. ¿Qué me estás contando? Olvídense, eso no conecta. Lo que conecta es la cara de una persona, las cosas bien hechas, no estas fotografías extrañas, ¿vale? Apunte, inciso aquí en el medio. Pero mira qué datos, o sea, me flipa, el 82%, ¿eh? Y el 72%. Sí, no, o sea, es que al final son estadísticas bastante aplastantes. Es que habla mucho también de los debates, pero tampoco me sorprende, ¿no? Porque realmente si estás un poquito en redes, que yo personalmente soy de estar poquito en redes, pero lo poquito que estoy ya me doy cuenta de la importancia que tiene posicionarse, opinar y tratar de hacer las cosas de la manera más transparente posible. Va un poco a la contra de todas estas campañas, o sea, de greenwashing, que yo creo que está quedando hasta descatalogado el greenwashing con lo poco efectivo que es, porque es que ahora estamos tan conectados que lo sabemos todo y tenemos la posibilidad de enterarnos de todo, entonces es que ni beneficia ya hacer las cosas simplemente por hacer. Total. Y al final, como empresa, vas a tener que tomar decisiones de cómo hacer las cosas, qué mejor que tenerlo decidido previamente y que las decisiones sean muy fáciles de tomar. Y a esto todo ayuda el El branding. branding. Es tal cual. Bueno, no sé si queda algo más, Nere, por comentar. Nada, queda despedirse, decir que dejamos todos los enlaces tanto a informes que hemos compartido dentro del episodio de hoy, el vídeo de Romo Alfons que hemos estado comentando, algún artículo nuestro en el que hablamos del impacto que tiene la ética en la rentabilidad del negocio, de cómo se mide el branding. Bueno, dejaremos todo esto en la descripción para que lo podáis revisar y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Sí, espero que disfrutéis de este formato, que ahora estamos saliendo aquí in person, con mi super inglés también. Por favor, no os riáis con mi inglés, inexistente, por cierto. Y esperamos que os guste este enfoque donde nos queremos centrar más en negocio y menos monopolizar con el tema del branding, sino pues llevarlo a un terreno donde todas las personas que tenemos un negocio pues ya estamos más familiarizadas y familiarizados, ¿vale? Que de eso se trata, de ayudar a los negocios a mejorar. Y ese es nuestro propósito con esta nueva temporada. Así que atentas y atentos con todo el nuevo contenido que se viene, que es de chicha. Eso es. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, ahora podemos hacer así, nos ven. Sí, chao.